Vamos a comenzar con el principio número 9 de monoteísmo de Maimónides. Yo tengo la convicción certera que la Torá nunca será cambiada y que ninguna otra será jamás entregada por el Creador. El noveno principio trata de la permanencia y atemporalidad de la Torá. La Torá de Moshe proviene únicamente de Dios y a ella no se le puede añadir o quitar nada, tanto de la Torá escrita como de la Torá oral. La Torá escribe al respecto: no añadiréis a ello ni quitaréis nada, Deuteronomio 13. Esto está explicado detalladamente en muchos libros. ¿A qué se refiere? Una vez que explicamos en los principios de monoteísmo número 1 a 4 sobre la naturaleza del Creador, y en el 5, 6 y 7 sobre la interacción entre Dios y el ser humano a través de la plegaria, a través de la profecía, y la veracidad de la profecía de Moshe, que sobre esto abundamos en comprobaciones textuales, documentales y otras demostraciones en el principio número 8 y 9, 8, 7 y 8, mejor dicho, sobre la profecía y la profecía de Moshe, que es la ley. O sea, cuando hablamos de la profecía de Moshe se refiere a la atemporalidad de la ley. O sea, que hay un pacto divino que nos abarca a todos, ¿sí? Judíos y no judíos por igual. Después de esto llega el Maimónides con otra con la continuidad natural, que es el pacto de la Torá. Es decir, parte de que el pacto es de origen divino a través de que millones de personas vieron a Dios en el Sinai, etcétera. Como explicamos, no quiero abundar lo que ya hablamos. Parte de la veracidad de la Torá es que la Torá escribe muchas veces que el pacto es a perpetuidad. Si es a perpetuidad, quiere decir varias cosas: que nunca puede cortarse ese pacto porque es a perpetuidad. O sea, no puede venir nadie en el transcurso de la historia a decir que el pacto de la Torá, la ley, está perimida, derogada o abogada. Y tampoco se pueden modificar el estatus divino de la Torá agregándole preceptos, quitándole preceptos o reinterpretando preceptos de los cuales fue aplicado a través de la Torá oral, que de eso vamos a hablar. ¿Cómo comprobar esto? Hay infinidad de modos de cómo abarcar el tema. En esta clase, de este tema, yo podría dar fácil 30, 40 clases solamente de este principio. Podemos ir a las pruebas textuales históricas arquitectónicas, que hay mucho en los libros de los sabios de Israel, por ejemplo, los libros del rabino Zamir Cohen, digo un ejemplo. Podemos ir, y también del Rebbe de Lubavitch, hay muchas cartas al respecto. Podemos ir a explicarlo desde la misma lógica argumental de ciertos preceptos que se demostró históricamente. Por ejemplo, los preceptos del kashrut, la dieta para las leyes dietarias para judíos, que ahí hay detalles que se comprobó durante 3000 años que son así, veraces. Podemos ir por ese lado y de otros preceptos más, pero nosotros vamos a elegir otro aspecto. Quiere decir, este principio de fe se puede abordar de diferentes formas, y después, al terminar este principio, voy a dar textos para que tengan de esas formas diferentes que hay de explicarlo. Nosotros vamos a elegir, en función de que nuestro marco es explicar los principios del monoteísmo para que las personas tengan un sostén espiritual y de sistema de creencias correcta. Vamos a explicar por otro lado qué es el concepto de la Torah oral. Esto es válido para judíos y es válido para no ágidas, ya que el estatus divino, o sea, de origen de Dios, de las leyes, si uno agregaría a los preceptos, de los 7 preceptos y sus derivaciones y explicaciones, que ya cuando estudiemos las leyes no ágidas vamos a estudiar, que no es solamente 7, son hasta 66, pero no importa eso. Digo, si yo agregaría eso, estaría quitando o disminuiría de esos preceptos, o reinterpretaría algo que se recibió a través de la Torá, o de tal forma estaría le quitando y nulificando el carácter divino de la Torá. Si la Torá es de Dios, para que sea de Dios, tiene que, tal cual como se recibió, así transmitirse, practicarse. No agregar, no quitar, no reinterpretar y no decir que hasta ese momento, hasta un punto de la historia era válida y a partir de ese momento no hay más. Sobre que eso es lo que hacia ese lado vamos a ir explicando el tema.
en la segunda parte del audio. En esta parte del audio voy a detenerme solamente sobre lo que dice el texto. Yo tengo la convicción certera de que la Torá nunca será cambiada y que ninguna otra jamás será entregada por el Creador, que ninguna otra jamás será entregada por el Creador. El Creador mismo nos dijo esto en el Sinai, pero aparte se deriva del hecho que la Torá es permanente. Si es permanente, no puede haber un punto donde se agregue, porque Dios dijo, estas son las leyes y no hay otras leyes, y esto es a perpetuidad. Para judíos, las leyes de judíos; para noágidas, las leyes noágidas, y listo. O sea, no se puede, cualquier modificación, agregado, sustracción, reedición o complementación estaría violando y mancillando el carácter divino, o sea, de origen de Dios, sobre el pacto de la Torah. Eh, Así que bueno, ahora seguimos en la segunda parte. Estamos explicando el noveno de los principios del Maimónides sobre la atemporalidad y la vigencia de la Torá, tanto de la ley noagia, está explícito en Génesis 9, que va a ser permanente y atemporal, o sea, no va a haber ninguna condición que se va a modificar de esas 7 leyes y sus derivaciones a perpetuidad. Por lo tanto, la Torá nunca puede ser cambiada porque estaría perdiendo la característica de Torá como ley divina y pacto divino. Si hablamos pacto divino, no depende de lo que el ser humano haga, digamos, modifique, agrega esto, porque dejaría de ser divino. Estaría siendo mancillado. Un ejemplo que trajimos de esto, muy práctico, al principio de los audios, creo que el audio número 2 o 3, cuando una persona adquiere un dispositivo electrónico, por ejemplo, televisor plasma, una PC, una computadora, una notebook, generalmente viene con garantía de los fabricantes que funciona y no tiene errores y no tiene defectos. Y generalmente en las aperturas del aparato, o sea, en los bordes, en los tornillos donde se puede abrir el dispositivo, dice un cartel que dice: la garantía está vigente mientras que esta cinta, este precinto de seguridad, no sea violado. Si está roto este precinto, es una señal de que alguien intentó modificarlo y ya la garantía no funciona. O sea, la garantía de los dispositivos funciona mientras que nadie metió mano ahí. Nadie que no sea de la empresa, que conoce el dispositivo. Si alguien metió mano, ya no se hace responsable, porque no sabe qué agregó, qué sacó, ya no es algo mancillado desde la fábrica, inmaculado desde la fábrica hasta inviolable hasta al consumidor. Lo mismo la Torá. La Torá es un pacto divino desde Dios en el Sinai hasta nosotros, no fue modificado. Por lo tanto, cualquier intento de agregar sobre los preceptos, quitar sobre los preceptos, reinterpretar los preceptos o decir que no se aplican tal como la ley oral se aplicó, ahora vamos a ver, o que la ley tal divina, tal cual como estaba, entonces llegó hasta un punto de la historia, a partir de eso no hay más. Todo eso es violación de un principio de monoteísmo absoluto. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Cuando hablamos de la Torá, no nos referimos solamente al texto de la Torá, o sea, al Pentateuco, a los 187 capítulos del Pentateuco, más otros más, conformando los 929 capítulos de todas las escrituras, o el Tanaj, que incluyen los profetas y los libros de los reyes. Torá no nos referimos a eso como ya venimos explicándolo hace algunas clases, sino cuando decimos la palabra Torá nos referimos a la Torá escrita y la Torá oral. La oralidad de la Torá y la textualidad de la Torá fueron entregados al mismo momento y ahora vamos a demostrar por qué. Pero cuando nos referimos a la Torá nos referimos a las reglas y su aplicación como las recibimos del Sinai, no a las reglas solamente. Cualquier sistema de reglas que solamente esté enunciado la regla y no hay detrás de eso un considerando de reglamentación, cómo de aplicarse, en qué caso sí, en qué caso no, cómo se realmente se llega a aplicar esa ley en todos los contextos y circunstancias posibles, realmente no es una ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene que contemplar todas las aplicaciones posibles en todos los casos posibles, o por lo menos las más frecuentes, porque si no es de cumplimiento inaplicable. Por lo tanto, el que da una reglamentación, una ley sin reglamentación, realmente no busca aplicarla. ¿Por qué? Porque para aplicarla hay que tener la reglamentación.
Cuando Dios entregó las leyes en Sinai en forma oral, esa oralidad incluía verbalmente el modo de aplicación de esa ley. No quedaba al arbitrio. Y voy a traer un ejemplo concreto. Cuando Dios dice cesar el trabajo creativo para el pueblo judío únicamente, subrayo, para el pueblo judío únicamente, cesar el trabajo creativo durante el Shabbat, ¿qué quiere decir cesar el trabajo creativo? Si para vos quiere decir uno estar en una hamaca paraguaya descansando y para otro ir a un country a nadar en una piscina, cualquier ley, para que sea ley, tiene que ser pareja, no puede ser ambigua. Cada uno la puede interpretar a como quiera, porque imagínense que las leyes del tránsito en nuestros países sería cada uno, entonces, el color rojo del semáforo no quiere decir frenar, para mí quiere decir otra cosa, y lo practico como quiere decir, como me parece a mí, esto no es así. Una ley es pareja para todos, y al momento de sancionarse una ley, ya tiene que estar todos los dispositivos y todos los elementos para aplicar esa ley al momento. Imagínense, volviendo al ejemplo del tránsito, si cuando yo manejo un carro y la municipalidad, la alcaldía de esa ciudad que estoy viviendo, quiere cambiar el sentido del tránsito, entonces, en vez de ir de sur a norte, va de norte a sur. Imagínense que cambie el orden. Y imagínense que ese cambio de orden va a estar vigente a partir del 1 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que antes del 1 de diciembre ya tiene que estar todo listo, los carteles señalizadores ya fabricados y colocados, la señalización computarizada de los semáforos ya reconfigurada y programada, toda la población ya informada, el código de sanción ya también actualizado, todo listo, porque si entra en vigencia el 1 de diciembre, no puedo llegar el 1 de diciembre y que no estén los semáforos adecuados, la gente no informada, la señalización no adecuada, porque sería de cumplimiento imposible. Exactamente lo mismo con las leyes del Sinai. Cuando Dios dio las leyes en el Sinai, no es que dio una ley y después, cuando más adelante, cuando quieran, si es que quieren, busquen la forma de aplicación. No es así. Se dio la ley y la reglamentación absolutamente, donde obviamente que la reglamentación oral, que se transmitió oralmente generación tras generación, es mucho más voluminosa que el texto de la Torá. Es decir, que al texto de la Torá no tenemos que verlo como una ley directa, sino como el apunte de una ley, como el resumen universitario. Si una persona va a la universidad y escucha una clase verbal, oral, presencial de un maestro durante 2 horas, al finalizar las 2 horas seguramente él tomó apuntes en su cuaderno y tiene una carilla de apuntes. Esa carilla de apuntes resume, sintetiza las ideas principales de 2 horas de clase. Pero es obvio que la voluminosidad y la extensión y vastedad de la clase no refleja aquellos apuntes mínimos que la persona tiene en su cuaderno. Bueno, tenemos que ver al texto de la Torá solamente como un apunte de la oralidad de la Torá, donde la oralidad de la Torá, es decir, la reglamentación de las prácticas, de los preceptos, sea para judíos, sea para no judíos, se dio verbalmente y se transmitió generación tras generación a través de cada una de las familias del pueblo judío, hasta que llegó un punto en la historia que ya vamos a ir viendo por qué se terminó escribiendo esa ley oral y después transmitiendo la ley escrita, el Tanaj, las escrituras, más la ley oral escrita, el Talmud y sus derivaciones, más las herramientas de interpretación de esa Torah oral transmitida generación tras generación. Todo esto lo vamos a ver mucho más adelante a través de una obra que yo recomiendo ya empezar a leerla, que dentro del libro del conocimiento del Maimónides, el libro fundamental que siempre recomendamos, el primero de los 14 libros del Maimónides, hay una introducción. La introducción está escrita por el mismo Maimónides. Y en esta introducción se nos abre un tesoro maravilloso de revelación, de esclarecimiento sobre la idea, sobre la comprobación de la Torá oral como parte de la Torá. Es decir, que cuando hablamos de la Torá es la instrucción de Dios para los seres humanos.
hablamos siempre de dos partes inescindibles, no desenganchables, que es la Torá escrita y la Torá oral. La Torá escrita es comparable a, por ejemplo, la Constitución de cada una de las naciones. Imagínense, de los estados modernos, digo, ¿sí? La Constitución argentina, la Constitución mexicana, etcétera. Que la Constitución generalmente son libros pequeños, libros de 200 hojas, tienen un articulado de 200, 300 artículos, que son el pacto básico de derechos y garantías y obligaciones de cada uno de los ciudadanos y del el Estado soberano en general. Pero nadie puede aplicar eso, es de aplicación inaplicable directamente. ¿Por qué? Porque falta la reglamentación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué pasa si qué pasa si no? Y comparen los volúmenes de una norma constitucional. Voy a traer un ejemplo de lo que conozco. La Constitución Nacional Argentina, el famoso artículo 14 bis, que habla sobre los derechos laborales. Eso ocupa la mitad de una carilla. Y sobre los derechos laborales, de eso fueron escritos miles y miles de volúmenes de libros y códigos de derecho laboral, que obviamente son estudiados por los hombres de derecho y aplicados constantemente y aplicados a todo empleador empleado. La diferencia es que la ley de la Torá aplica a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen que aprender todas las leyes para poder aplicarlas, porque esa es la reglamentación de Dios para el ser humano. O sea, en definitiva, cuando hablamos de la Torá, hablamos de una cultura legal, una cultura, un pacto de cultura legal. Hay un pacto, es decir, yo no decido el pacto, no es una cuestión de fe, que si me gusta o no me gusta, es comprobable. Hay un pacto de Dios con el ser humano con Dios, que no se puede agregar, ni quitar, ni reinterpretar, ni decir que está perimido, y ese pacto tiene reglas y aplicación. Tiene normas, que son las normas de la Torá, y su aplicación y reglamentación que recibimos del Sinai, y tiene tanta validez como el texto, que es la Torá oral. Estamos estudiando el noveno de los principios de monoteísmo del Maimónides, que dice: yo tengo la convicción certera que de la Torá, tal como la tenemos hoy en día, es la misma Torá que fue entregada por Dios a Moshe y a todo el pueblo de Israel que estuvo presente en el momento del Sinai, y que nunca va a ser dada otra Torá. Todos estos fundamentos lo empezamos a explicar y a racionalizar. Explicamos en primer lugar, cuando nos referimos a Torá, no es solo el Pentateuco, sino que el Pentateuco, o sea, el libro de Moshe, los 5 libros, es solamente las leyes, pero la aplicación de las leyes está en la Torá oral, y se dio la Torá oral al mismo tiempo que la Torá escrita, y eso fue transmitido generación tras generación hasta nuestros días. Ya que la Torá misma no se puede agregar sobre los preceptos de la Torá, no se puede disminuir sobre los preceptos de la Torá, no se puede reinterpretar otra aplicación tal de la que recibimos desde el Sinai, y nunca va a ser perimida. De esto el Maimónides extrae y deriva, y todos los sabios de Israel aceptan, igual que Maimónides, que no va a haber otra enseñanza divina para el ser humano, porque eso implicaría que la ley que se recibió ante millones de personas en Sinai, eso es caduco, y diferentes versículos en cantidad abundante dicen que este precepto será para todas las generaciones, y si hay un punto de la historia que se corta, entonces ya no es para todas las generaciones. Y la cadena de transmisión generacional, que está descripta en muchísimos lugares, pero yo voy a hacer solamente un resumen de esa cadena de recepción y entrega, llamado en hebreo Kabbalah. Kabbalah no como se entiende Kabbalah, lo que ustedes entienden Kabbalah, sino Kabbalah quiere decir recepción. Cada una de las generaciones, desde entonces hasta ahora, recibe la tradición y la ley, y hace el Masoret, que es entrega la ley. Imagínense un cordón umbilical o una cadena generacional, una cadena en general, una cadena llena de eslabones, donde cada eslabón está prendido, sujetado, adherido al anterior y al siguiente. Lo mismo hay una cadena viva de transmisión generacional del conocimiento y de la aplicación de las leyes, llamada Torah oral, desde el Sinai hasta ahora, vía todos los sabios de Israel en cada una de sus generaciones, y la transmisión de aquellas. Esto tiene nombre,
apellido, por decirlo de una forma, generacionalmente, y esto lo que vamos a hacer nosotros es describir 40 generaciones que van desde la entrega de la Torá hasta el mismísimo Maimónides, que eso está en la introducción del libro de Maimónides, que él dice, yo soy el depositario de 40 generaciones, y después del Maimónides para nosotros, hasta nuestra época, ya es mucho más fácil. En realidad, esto es lo que vamos a estudiar, pero en realidad se puede hacer otra cosa más práctica. Ustedes pueden ingresar a cualquier librería judaica o biblioteca judaica, si es que les permiten entrar a una biblioteca judaica en sus países. Y de las bibliotecas judaicas reales, de una yeshiva, de un seminario rabínico, o de una, no de una sinagoga, porque las sinagogas clásicas tienen solamente libros del plegario y Torah y básicos, pero digo, un lugar de estudio, de análisis, como un Beit HaMidrash, un centro de estudios, una yeshiva clásica, y saquen, extraigan de los armarios, ¿sí? Libros al azar, como quieran ustedes, lo que ustedes quieran, y abran cualquier hoja al azar también. Hagan esa experiencia, si pueden hacerla. Lo que van a ver va a ser, también hay online, ojo, también hay bibliotecas online, hebrewbooks.org, sefaria.org, otzar.org, son diferentes bibliotecas online, hay muy poco en español obviamente, todo está en hebreo y en arameo, y en inglés hay una buena parte. Pero hagan ese ejercicio, ¿qué van a ver? Van a ver que los autores de esos libros, que incluyen 3000 años, ¿sí? Que pueden ser de hace 2000 años, como la Mishnah, que es el texto de la Torah oral, como el Talmud, que tiene 1500 años, como el mismísimo Maimónides, que tiene 850 años, pero como los escritos de Rabbi Nachman de Breslev, que tienen 250 años, o los escritos del Rebbe de Lubavitch, que tienen 40 años. Todos los libros siempre deducen lo que dice y demuestran lo que dicen de sus antecesores. Por ejemplo, es muy clásico la abundancia en citas y fuentes en los libros, diciendo lo que yo digo lo digo basado en tal libro, y ese libro está basado en otro libro, y así hasta la entrega de la Torá en Sinai. O sea que la cadena milenaria de transmisión, recepción y entrega de la Torá se preserva intacta hasta nuestros días, desde Sinai hasta ahora sin interrupción, y se puede demostrar con el ejercicio que dije. Tomen cualquier libro, de cualquier hoja, de cualquier cita, y van a ver que cita a un antecesor. O sea, que ese recibió la enseñanza de su antecesor, no importa qué punto de la historia lo coloquen, y lo transmite a la generación siguiente. Que la próxima generación, de aquí a 50 años, o nosotros de los 50 años anteriores, tomamos eso y lo describimos y lo transmitimos de acuerdo al lenguaje propio de cada generación y se lo pasamos a la siguiente. Esa cadena milenaria viva, viva quiere decir que constantemente se está retroalimentando, reescribiendo, transmitiendo generacionalmente. Y dentro de esa cadena están todas las leyes noágidas y todos los preceptos éticos y morales para las naciones. También está ahí, porque de hecho las leyes de las naciones, las leyes noágidas, las bases en el origen de las leyes están compiladas en el Talmud, el Tratado de Sanedrín, en el Maimónides, en el Midrash, en varios fuentes que tienen una 850 años, otro 1500 años, otro 2000 años, otro 1000 años, y cada generación va reescribiendo y aplicando esa ley milenaria a las problemáticas y circunstancias de esa generación. Hasta el día de hoy, por ejemplo, que tenemos hace 10 años los libros de Rabino Weiner, Moshe Weiner, que compiló el Código Noágido de Leyes basados en el Talmud, en el Midrash, en el Shulchan Aruch, en el Código de Leyes, etc. Y estos a su vez en los textos de los profetas y de la Torah oral hasta la Torah. Es decir, que de adelante para atrás y de atrás para adelante es una cadena ininterrumpida de transmisión. A todo eso llamamos Torah. Entonces, cuando decimos la palabra Torah, nos referimos a el Pentateuco más la tradición oral descrita literalmente en millones de libros. Cuando decimos millones de libros, no es una exageración ni una lírica, es realmente así. Son millones de libros que se están escribiendo y reescribiendo permanentemente. A continuación de lo que venimos hablando, gran parte de los libros fueron escritos en terminología técnica o para público de cierta background y erudición y trasfondo de conocimientos, y algunos fueron escritos directamente en lenguaje técnico.
Por lo tanto, no son libros de libre acceso a la gente. Por más que la gente lo adquiera, no va a entender ni a deducir nada de eso. Por eso nosotros siempre marcamos, ¿no? Hay mucho sentido que una persona que recién está empezando en la espiritualidad adquiera un libro del Talmud, y menos un Zohar, porque lo va a leer, incluso que esté en español, lo va a leer y no le va a servir para nada, porque de ahí no puede extraer una enseñanza práctica, porque no tiene el conocimiento para hacerlo. Porque incluso los que están avanzados espiritualmente y de conocimiento tampoco lo pueden hacer, salvo algunos sabios y ellos mismos les enseñan a los demás cómo hacer. A diferentes niveles, está lo que es sencillo y está lo que es más al ras y está lo que es profundo. El Talmud y el Zohar son libros súper profundos que no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Sí, aquellos que se entrenan especialmente. Hago este paréntesis para que porque es muy clásico que aquel que empieza a descubrir, como se llama, la biblioteca judaica, se asombre porque es vasto, no sabe cómo hacerlo, no sabe qué cosa es cada cosa. Es como un niño que está aprendiendo a tocar el piano, a ejecutar el piano, un niño de 5 o 6 años. Entonces de repente ve un piano. ¿Qué es un piano para un niño de 5 años? Como una bestia salvaje que tiene 120 teclas blancas y negras y no sabe cómo agarrar, cómo de eso sacar una armonía, sacar una melodía que tenga cierta agradabilidad, porque él toca y hace ruido para acá y ruido para allá y empieza a golpear y no sabe cómo manejarlo. Hasta que le contratan un instructor a este niño y él le empieza a explicar, no, mirá, esto es así, esto es así, hay una técnica, hay notas musicales, esto es primero, hasta que el niño va aprendiendo y puede lograr el dominio de esa bestia blanca y negra llamado piano, y después de ese niño, después de 1 o 2 años, ya puede tocar una melodía agradable y realmente dominar el arte del instrumento. Lo mismo en la biblioteca judaica, que el criterio por el cual se eligen los contenidos y los libros muchas veces no tiene ningún sentido para lo que la persona que se acerca al monoteísmo adopta, porque hablamos de nuevo, un cuerpo de conocimiento normativo legal, ¿sí? Que habla la técnica de la práctica de los preceptos, entre ellos los preceptos noágidas, filosófico-ético, que habla justamente de los problemas existenciales y las cuestiones del monoteísmo en el aspecto ético-filosófico, y en el aspecto místico-esotérico, que eso es el misticismo judío, la Kabbalah, etc. Son como 3 dimensiones y cada dimensión tiene literalmente cientos de miles de volúmenes y de modos de interpretación. Es como que juntemos en una misma batidora o licuadora todo el conocimiento humano del arte, más la medicina, más la filosofía, más el derecho, más diferentes ciencias, la pongamos en una licuadora, esto es la Torá. Por lo tanto, cuando hablamos de Torá, hablamos de la transmisión de la Torá oral, donde la Torá escrita solamente es un apunte de esa Torá oral. Por eso es muy diferente, por eso eh, hacemos tanto hincapié en la oralidad de la Torá para entender la textualidad de la Torá. Hay versículos que directamente es imposible entenderlos sin la oralidad de la Torá. Por ejemplo, un versículo que dice, faenarás como te ordené. Así dice. Y en ese versículo se concentran todas las leyes de faena ritual, del modo de degüelle del animal para el pueblo judío que tiene que comer ciertos animales y de una forma kosher, de una forma apta, y ahí se aprenden todas las leyes de la faena. Ahora, el versículo no dice cómo faenarás, dice, faenarás como te expliqué. ¿Dónde te expliqué? Obvio que en la Torah oral. Más todavía, mucho más todavía. Sin la Torah oral no hubiésemos sabido siquiera leer el texto en hebreo. Leer el texto, no saber qué dice. El hebreo está compuesto de una forma muy especial, no es como el español, una letra tras la otra y cada letra tiene un sonido. El hebreo es una especie de como coser una ropa, es consonante, vocal, o 2 consonantes y una vocal, o 3 consonantes y una vocal, pero las vocales no están expresas. Es decir, imagínense un idioma sin vocales, solamente consonantes. Así es el hebreo. Las vocales se van, entre comillas, adivinando mediante una forma mnemotécnica. Ahora, como hay solamente consonantes y no vocales, y así es un rollo de la Torah, las mismas consonantes se pueden leer con varias vocales. Esto significa
que como yo sé que el nombre de Moshe era Moshe, en hebreo ese Moshe se puede leer Mishu, o Mashu, o Musha. ¿Cómo yo sé que realmente es Moshe? Únicamente porque hay una tradición oral respecto de lo escrito. Si no, ni siquiera podría saber cómo se dice el nombre de Moshe, porque eso también recibimos en Torah oral. O sea, la aplicación absoluta de toda la ley de la Torah es Torah oral. Sin la Torah oral no podríamos hacer nada con ese libro. Sería el libro de la Torah absolutamente inescrutable, pero no solamente eso. Recordemos que la Torah no es un libro para obtener una guía espiritual. La Torah es un libro de leyes, que leyes civiles, penales y comerciales y matrimoniales y nacionales, con las cuales el pueblo judío se juzgó durante 3000 años. Es decir, que de esos 3000 años el pueblo aplicó una ley. ¿Y aplicó qué ley? La ley de la Torá, pero no, no solamente el Pentateuco, porque el Pentateuco solo en sí mismo no es aplicable, igual como dijimos en la clase pasada. La Constitución Nacional como tal no es aplicable, tiene que haber un código de reglamentación sobre cada regla. Bueno, el código de reglamentación, eso es llamado Torah oral. Todo esto para explicar que cuando hablamos de Torah no hablamos de Torah del Pentateuco solamente, sino de la Torah oral junto con la Torah escrita. Esa transmisión generacional, Torah escrita y Torah oral, la textualidad y la oralidad de la Torah, fueron transmitidas generación tras generación, y esto es lo que vamos a hacer en las próximas clases. Nombrar, aunque sea en forma rápida, y explicar cómo fue esa transmisión generacional hasta nuestros días. Sugiero, para entender este tema y ampliarlo, si quieren, adquirir un libro que se llama Una Nación Eterna, que es un libro que en cualquier judaica lo pueden conseguir, se edita en Argentina, pero se consigue en cualquier, eh, en cualquier librería judaica. ¿Por qué? Porque ese libro lo que hace es poner en tiempo y espacio cada uno de los libros o de los personajes. Es muy importante porque estamos hablando de si me voy un poco más para atrás, hablamos 5780 años de tradición espiritual, incluso antes de la Torá, sí, Abraham, Noah, el primer hombre. Lo que hace el libro es poner en línea de tiempo y espacio exactamente quién, dónde y cuándo cada cosa. ¿Dónde apareció Abraham? ¿Qué hizo? ¿Y cuál es, en qué momento, en qué lugar? ¿Dónde apareció el Maimónides? ¿Qué hizo? ¿Dónde, en qué lugar y cuáles fueron? O sea, esa transmisión generacional, si quieren verla narrada como con documentos históricos y en línea de tiempo, en tiempo y lugar, ese libro es lo mejor que se editó hasta ahora para hacer esa tarea. Estamos desarrollando, profundizando sobre el noveno principio del monoteísmo del Maimónides, que dice: yo tengo la convicción certera de que la Torá tal como la tenemos hoy día es la misma que recibió Moshe al pie del Sinai y fue transmitida generación tras generación, no va a ser cambiada nunca, ni va a haber otra Torá en su lugar. Que esto viene, justamente este principio viene a negar, ¿sí?, que la Torá puede ser abolida en una parte de los tiempos o puede ser reinterpretada de acuerdo a como la gente cualquiera le parece. No se puede agregar ni quitar. Respecto quiere decir el estatus divino, es decir, de origen de Dios, de la Torá, del pacto legal, normativo, de la cultura legal que es la Torá para judíos, para no ágidas. Esto es eterno, atemporal, y no se puede mancillar, agregando, quitando, reinterpretando, diciendo que está abolido y a partir de ahora hay otra ley. Todo esto lo empezamos a explicar con diferentes argumentos, racionalizaciones que explicamos en el audio 34-35, y ahora vamos directamente para sustentar en palabras esto. Vamos a estudiar la introducción del mismo Maimónides, de puño y letra de Maimónides, a su obra magna llamada Yad HaZaká, la mano fuerte, o Mishneh Torah, son los dos nombres de su libro, el famoso libro de 14 tomos, que codifica toda la Torah oral, basada en el Talmud y otro, la codifica en capítulos, en libros, en incisos, etcétera, etcétera, donde el primer tomo de ellos es el que nosotros tomamos como base para nuestros cursos que damos, ¿sí? El libro del conocimiento, que es el primer tomo de todos. En la introducción, el Maimónides escribe en primera persona qué lo llevó a escribir este libro. Recordemos que Maimónides nació en España hace 870 años aproximadamente,
una de las luminarias más grandes del pueblo judío en los últimos 1000 años, y su obra es estudiada diariamente por miles y miles de judíos, ya que es un libro, es una obra, no solamente este, sino todos los demás libros que él escribió, fundamentales para comprender las leyes de la Torá. Te dice lo siguiente: todos los preceptos que le fueron entregados desde Dios a Moshe fueron transmitidos con sus explicaciones. Como expone el versículo Éxodo 24:12, te entregaré las tablas de piedra, la Torá y los preceptos. Dios le dice a Moshe, te voy a entregar las tablas de piedra, o sea, los 10 aserciones, la Torá y los preceptos. Del hecho que la Torá diferencia la Torá de los preceptos, esto significa que la Torá es la Torá escrita y los preceptos son su explicación. Es decir, la Torá oral es la reglamentación de la Torá escrita. Cuando decimos reglamentación no hablamos de una interpretación, hablamos la intencionalidad del versículo cuando ordena determinado precepto, cómo ha de aplicarse. Es la aplicación de la orden. Torá escrita es la orden y Torá oral es la aplicación de la orden. Y así como se dio la orden en determinada parte de la historia, que fueron los 40 años que el pueblo judío deambuló durante el desierto, ahí se desgranaron todos los 613 principios, preceptos, mandamientos divinos para el pueblo judío y 7 y sus derivaciones para los no ágidas. Se dio la Torá escrita y la Torá oral. Habíamos traído la clase pasada el ejemplo de una clase de una universidad. Uno va a una universidad a estudiar una carrera y toma clases de diferentes disciplinas y diferentes materias. La clase capaz que el maestro expone durante 2 horas y uno hace una síntesis, un apunte, una anotación. Lo mismo tenemos que ver nosotros con la Torá escrita. La Torá escrita es apenas una anotación de lo que fue la Torá oral. La Torá oral, donde se amplía la reglamentación y aplicación de cada uno de los preceptos, cómo deben cumplirse, detalles y pormenores y reglamentaciones, todo eso se entregó oralmente en una cadena milenaria que el mismo Maimónides describe en 40 generaciones y las nombra, hasta él. Después desde él hasta nuestros días es mucho más fácil reconstruir esa cadena. Pero la cadena mineraria es lo que nos asegura que la Torá escrita y la Torá oral son las bases del pacto divino. Dice el Maimónides, la Torá es la Torá escrita y los preceptos son su explicación. Hashem, Dios, nos ordenó cumplir con la Torá de acuerdo a los preceptos. O sea, que si la Torá es la Torá escrita y los preceptos, el versículo que se refiere a la palabra los preceptos en Éxodo 24:12 se refiere a la Torá oral, Dios nos ordenó aplicar la Torá escrita de acuerdo a la Torá oral. Es decir, que no hay otro modo de aplicar la Torá sino con la Torá oral. Igual que no hay otro modo de aplicar, por ejemplo, en cada una de nuestras naciones, los derechos y garantías que la Constitución de cada país instituye, salvo a través del Código Civil, Penal, Comercial, Laboral de cada país. No hay otra cosa, ¿no? Nadie puede inventar, decir, no, a mí me parece diferente. No, porque el pacto base de la Constitución de cada país, que da derechos, garantías y deberes a cada uno de los ciudadanos, se aplica de acuerdo al Código Civil, Penal y Comercial de cada uno de los países. Lo mismo la Torá. La Torá oral es la reglamentación de la Torá escrita y no hay otra cosa. Por lo tanto, nadie puede venir en ningún punto de la historia y decir, a mí me parece que tal versículo se refiere ahí, o debatir al respecto. Esto no existe, porque ya fue dado. Eh, Muy bien, entonces, voy a traer un ejemplo para poder comprender esto. Esto es fundamental. Quizás una de las cosas principales de nuestro curso va a ser el desarrollo de la imprescindibilidad de la Torah oral y la negación de otro tipo de aplicación salvo la Torah oral, que hoy en día obviamente que ya no es oral, hoy en día está escrita en libros. Vamos a explicar por qué se tuvo que escribir en libros, pero durante 1500 años, es decir, desde hace 3330 años hasta hace 1500 años, donde se selló el Talmud, que después vamos a explicar qué es el Talmud, toda esa transmisión fue verbal, oral, no fue escrita. Después se terminó escribiendo por diferentes motivos que ya vamos a ver. Sin embargo, la Torá oral y la Torá escrita, ambas son los que se transmiten. Y en realidad,
Lo importante es ver la reglamentación. No son dos cosas que compiten, obviamente que no compiten. Una es la explicación de la otra. Entonces, cuando estudiamos la Torah oral, estamos estudiando la Torah, no otra cosa. Por eso es una respuesta. La gente pregunta, Rabino, usted dice así, así, yo leo la Torah, no está. Claro, porque la gente no lee la Torah, lee la Biblia. Lo que entendía que era la Biblia, no. La Torah oral es toda la codificación de 3000 años en el aspecto normativo, filosófico, ético y moral, místico, etcétera, que la Torá se desarrolló en diferentes disciplinas. Y todo eso es Torah oral y todo eso viene del Sinai. Todo eso viene del Sinai. Voy a traer un ejemplo para esto, para que tengan en cuenta esto y cómo la Torah oral no viene de la nada. La Torah oral está escrita en libros, pero no es que cualquier persona, incluso si sabe los idiomas originales para entender la Torah oral, como el hebreo y el arameo, va a entender algo, no va a entender nada. Igual que si una persona que sabe español va a comprar todos los libros de medicina en español, y aunque los lea todos de punta a punta, eso no lo va a hacer médico. Y nadie se va a poder intervenir ni a diagnosticar a esa persona. ¿Por qué? Porque no es que tiene que leer, tiene que aprender con un maestro que le indique, que le dé significado, valor y objetividad a lo que estudia, que le indique esto va primero, esto va después, esto nunca, esto no tiene que ver con los libros, esto tiene que ver con la práctica, etcétera, etcétera. El aprendizaje hace de la Torá escrita y de la Torá oral, que hoy día también está escrita, está todo escrito, el aprendizaje con un maestro o un rabino reconocido, eso es lo que lo hace válido al tema. Voy a traer un ejemplo. El ejemplo que vamos a traer es el siguiente. Un padre le presenta a un hijo y le quiere explicar qué es una lata de sardinas, una lata de sardinas. Y le muestra, mira, tengo una lata de sardinas. El chico dice, yo veo una lata. Bueno, vamos a abrir la lata de sardinas y vamos a ver que hay sardinas. El chico ve, abre la lata, ve que hay sardinas, pero el chico pregunta, discúlpame, ¿dónde está la cabeza de las sardinas? El padre le dice, no, para poder comprimirla y transportarla tuvieron que cortar la cabeza. El chico pregunta, ¿dónde está la cola, las aletas, las escamas? El padre le explica, mira, tuvieron que cortar todo y aprisionarla, acomodarla para comprimirla, empaquetarla y que pueda llegar a nuestro hogar. El padre, viendo la cara de desconfianza del hijo, le dice lo siguiente, vamos, acompáñame. Van a un lago y el padre le dice, mira, yo te voy a mostrar acá cómo son las sardinas vivas. Entonces ve las sardinas vivas, que nadan, saltan, van para un lado para el otro, son un cardumen, tienen cabeza, cola, viven, todo eso. Estas, le dice el padre, son las sardinas vivas. Y lo que tenemos en nuestra casa es las mismas sardinas vivas, nada más que compactado, comprimido para ser transportado y conservado para ser transportado. Ahí el chico, el niño, ahí entiende qué es una sardina y qué latada y qué es una sardina viva. Lo mismo la Torah oral. Muchas veces el Talmud, la Torah oral, los libros de los sabios de Israel tuvieron que compactar, comprimir su propio mensaje de la Torah oral para hacerlo transportable. Tengamos en cuenta que durante miles de años esto fue transmisión oral. Oral quiere decir que había que estudiarlo de memoria y transmitirlo de memoria. Todo el pueblo de Israel estudiar todo de memoria y transmitir de memoria. Por lo tanto, el mismo libro de la Torah oral también está codificado en diferentes códigos que solamente los sabios pueden desencriptar y los sabios de la siguiente generación podían desencriptar y explicar. Igual que las sardinas, que hay dos estados de la sardina. Nadando en el lago, con cabeza, con cola, con todo esto. Y después compactado y comprimido. ¿Para qué traigo este ejemplo? La Torah oral muchas veces se nos presenta como lata de sardinas, para ser maleable, comprimido y transportable. Pero eso en sí mismo, si una persona va a agarrar una lata y va a decir, yo voy a entender lo que es una sardina a partir de una lata de sardinas, está errando. Tiene que ir de un padre, en este caso de un profesor, que el profesor le muestre, mira, la sardina real está nadando en el agua, con cola, con cabeza, con todo. Lo que tenemos en la casa es la compresión de esto, es lo mismo pero nada más que comprimido. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente, en su desconocimiento, en vez de guiarse por un rabino, por un maestro genuino, por una institución apta, que le indique qué libro tomar, qué contenido del libro tomar, cómo estudiar, cómo dejarse guiar, cómo descubrir las preguntas, cómo darse cuenta que se está equivocando, que eso es tarea exclusivamente del maestro. En cualquier disciplina, la Torá, que es una disciplina académica, como en otra disciplina académica, es exactamente lo mismo.
Si no, como siempre decimos, no hubiese ninguna universidad. La gente compraría los libros y con esto ya serían arquitectos, filósofos, etcétera. Pero no es así. La gente va con los libros comprados a la universidad para que la universidad, el maestro, el profesor le enseñe la disciplina práctica y teórica. Lo mismo en la disciplina académica de la Torah, exactamente lo mismo, donde por más que la persona adquiera los libros, compre libros en español o en inglés, en cualquier idioma, o incluso que sepa los originales arameo y hebreo, no va a entender nada. Y si va a entender, va a tener erróneamente. ¿Por qué? Porque no sabe. Él sabe leer el idioma, pero no sabe la codificación, cómo se estudia eso. Y dentro de la disciplina de la Torah hay diferentes formas de libros. No es lo mismo la lírica y la forma de escritura de un midrash, que es una tradición oral rabínica, que del Talmud, que de la normativa, que esto. Por lo tanto, el hecho de leer libros a mansalva sin ningún criterio no tiene mayor sentido para los noajias, especialmente en un estadio muy primario que ni siquiera tiene las bases del monoteísmo en general. Saben que no son idólatras, pero no tienen armado su sistema emocional, su sistema de creencias absolutamente. Por eso, lo principal es dejarse guiar, dejarse llevar por alguien que sepa, de tal forma de darle una estructura, un método, esto va primero, esto va después, esto nunca, esto confunde, esto aclara, etcétera, etcétera.